Bueno, la última clase habíamos quedado, habíamos terminado de dar los rubros del pasivo. Así que bueno, vamos a ver ahora un poquito el otro estado básico que es el patrimonio neto y vamos a explicar un poquito así globalmente y después lo vamos a ver en el mismo estado de evolución para ver cómo se muestra ese estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, el patrimonio neto obviamente es la diferencia entre lo que sería el activo y el pasivo, o sea, activo menos pasivo. Ahora, en nuestro esquema de financiación empresaria, nosotros teníamos que el activo, que era la inversión total, o también llamado recursos totales, estaba financiado en parte por los terceros y en parte por los propietarios. O sea, la financiación de terceros era el pasivo y la financiación de los propietarios el patrimonio neto. Bueno, ¿de qué se compone este patrimonio neto? Se compone de dos grandes partes, ¿no es cierto? Una son los aportes de los propietarios y por otro lado los resultados acumulados. Los aportes de los propietarios, acá vamos a tener siempre todos aquellos aportes que fueron realizando los propietarios que no provienen de la operatoria de la empresa, sino que son todos esos aportes que ellos mismos fueron realizando a la empresa para poder operar, o sea, para financiar ese activo. Entre ellos, el primero de todos es el capital suscripto. O sea, cuando se conforma una empresa, el primer punto que vamos a tener es el capital suscripto, que va a ser el capital con el que va a arrancar operando la empresa. O sea, ese capital suscripto sería el capital inicial, el aporte inicial que hacen los proveedores, los propietarios. Entonces, claro, ese capital suscripto va a ser, digamos, el punto de partida, el capital inicial. A su vez, nosotros vimos que, por ejemplo, cuando trabajamos en la parte de modelos contables, fuimos trabajando en aquellos modelos que trabajaban en moneda constante, que ese capital, si correspondía, se reexpresaba. Entonces, esa reexpresión de capital siempre la vamos a poner en una parte separada, o sea, no lo vamos a poner todo junto con el capital reexpresado. ¿Por qué? Porque lo que es reexpresión pura la vamos a poner aparte para que se vea que es reexpresión. El capital suscripto lo mantenemos por razones por razones legales, lo vamos a mantener como capital suscripto. Entonces el capital va a estar por un lado y la reexpresión del capital por el otro, siempre formando parte del mismo patrimonio neto y dentro de la parte de aporte de los propietarios, porque no es ni más ni menos que la reexpresión del capital, pero por una cuestión legal, ustedes cuando se hace un contrato social o cuando hay un estatuto, ese contrato social tiene un monto de capital suscripto. Entonces ese capital suscripto no lo podemos modificar si no hay una modificación del contrato o del estatuto. Entonces, la reexpresión pura que está modificando ese importe nominalmente, ¿cierto? Lo vamos a poner por separado. Pero después lo vamos a leer todo junto, o sea, cuando vayamos a interpretarlo sabemos que por un lado es el capital y la otra es la reexpresión, que digamos esa reexpresión, si sumamos los dos, el capital suscripto y el ajuste del capital, sería ese capital a valores del momento en que estamos efectuando la medición, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado también puede haber aportes posteriores que se realizan, o sea, los propietarios, por ahí, bueno, los accionistas, los socios, pueden llegar a efectuar aportes posteriores, o sea, esos aportes se pueden hacer para lograr una posterior capitalización, o sea que, por ejemplo, si vemos que el capital es insuficiente y entonces, bueno, los socios, los accionistas acuerdan hacer algún aporte adicional, entonces, bueno, habrá un nuevo aporte que se hace y ese nuevo aporte puede ser entrar primero bajo la forma de un aporte irrevocable, o sea que es un aporte inicial que luego, después en algún momento se capitaliza y se distribuye en acciones y ya pasa de aporte irrevocable a formar parte del capital.
pero eso en una etapa por ahí posterior. A veces se hace un aporte inicial y luego ese aporte se capitaliza. Otra cosa también importa, otro tema también son las primas de emisión, que son son valores que por ahí se aportan o se solicitan por encima de lo que es el valor de las acciones. O sea, por ejemplo, se emiten nuevas acciones, se suscriben esas nuevas, los accionistas suscriben esas nuevas acciones, pero por ahí pueden tener una prima de emisión, es decir, un mayor valor por esa suscripción de acciones. Esa prima, digamos, es un aporte adicional que estarían haciendo, que no forman parte del capital suscripto, pero que, digamos, es como un adicional que ingresa al patrimonio de la empresa, como un sobrevalor que se le asigna a las acciones. Eso generalmente a veces para las nuevas emisiones, para algún socio que por ahí se incorpora, es como una especie de adicional que estaría pagando. Bueno, y después, por otro lado, tenemos la otra parte que serían los resultados acumulados. Acá entran a tallar todos aquellos resultados que se generan con la operatoria de la empresa. Recuerden que el patrimonio neto, por un lado, están los aportes que realizan los propietarios y por otro lado, si la empresa va generando utilidades, esas utilidades se pueden distribuir o no. En algunos casos no se pueden distribuir por cuestiones legales, como por ejemplo son las ganancias reservadas, por ejemplo la reserva legal. Entonces, bueno, esa ganancia no se puede distribuir y entonces queda ese porcentaje del capital no se puede distribuir y tiene que quedar como reserva para absorber futuros quebrantos si los hubiera. En cambio, y después los otros resultados sí se pueden llegar a distribuir. Entonces, en algún momento estarán como resultados no asignados, es decir, mientras no tienen un destino, y después, bueno, si tienen un destino para pasar a ser reserva o para ser distribuido, en ese momento, bueno, cuando se les asigna, saldrán de resultados no asignados e irán a donde se haya designado que vayan. Hay otra parte que también son los resultados diferidos, pero eso es muy raro que ustedes lo vean acá. Se puede dar en algunos casos que alguna partida de resultados que se mantienen como resultados diferidos porque a lo mejor por alguna cuestión legal o porque no se pueden tomar como resultados de un periodo, entonces se dejan a futuro, para después asignarlo donde corresponda. Pero son casos muy puntuales, eso no lo vamos a desarrollar tampoco. Simplemente sepamos que tenemos los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Entonces, ahí estas son las dos grandes divisiones, que es lo importante, y sabemos que esta primera parte son todo lo que sea aporte, el dinero que los propietarios ingresan a la empresa, o sea, aportan para formar parte del capital. Y estos son los resultados que va obteniendo la empresa y que después, en función de las decisiones que se vayan tomando, se le va dando destino a esos resultados. Ahora lo vamos a ver mejor directamente acá en el estado de evolución del patrimonio neto. Yo acá hice un pequeño, en este estado de evolución lo que hice es mostrar un poquito cómo sería, cómo operaría este estado de evolución del patrimonio neto. Este cuadrito les va a servir como para estudiar y para entender bien cómo son los movimientos que se generan dentro del estado de evolución. Fíjense que acá tenemos lo que decíamos antes, aporte de los propietarios y los resultados acumulados. Entonces nosotros vamos a partir, y acá a la izquierda tenemos el detalle, ¿no es cierto? Acá tenemos los saldos al inicio del ejercicio. Al inicio del ejercicio. Por supuesto que estos son, vale tanto la distribución, si lo trabajamos reexpresado, histórico, como sea, pero digamos, tienen la misma estructura. Saldos al inicio del ejercicio, o sea, estos son los saldos cuando comienza el ejercicio, cómo están esos saldos al inicio, cuánto es el capital social, el ajuste del capital social hasta ese momento, si hay aporte irrevocable, si hay primas de emisión, y ahí tenemos el total del aporte de los propietarios. Y por otro lado, los resultados acumulados, las ganancias reservadas, que pueden ser ganancia legal, reserva legal, u otras reservas, que pueden ser reservas libres, ¿no es cierto? Reservas facultativas, reservas estatutarias, fijadas por el estatuto, por
contrato, etc. Y los resultados no asignados, que son aquellos que no tienen ningún destino todavía, son resultados que todavía no se le asignó ningún destino, es decir, todavía ni se distribuyeron, ni pasaron a reserva legal, ni se capitalizaron. Entonces, bueno, esto, digamos, son esos los resultados que se obtuvieron en el ejercicio o en ejercicios anteriores y que todavía los socios no decidieron qué van a hacer con esos resultados, ¿no? Si se van a distribuir, si no se van a distribuir, si se van a capitalizar, si van a quedar, si va a haber reservas con esos resultados. Bueno, todavía no está, digamos, la decisión tomada en la asamblea, entonces, bueno, están ahí. Entonces, vamos a ver un poquito cómo opera esta primera parte, ¿no es cierto? Cuando una empresa se inicia o emite sus acciones, por ejemplo, en el caso de las anónimas, o cuando están las cuotas sociales, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, en que, digamos, tanto las cuotas sociales como las acciones son la mínima parte en la que se divide un capital. Entonces, bueno, esas acciones en que se subdivide el capital, decimos, bueno, los socios suscriben una determinada cantidad, es decir, supongamos que decimos, bueno, vamos a formar una sociedad con un capital de 100.000 pesos, con acciones de 100 pesos cada una, entonces van a ser 1000 acciones de 100 pesos. Entonces, bueno, yo suscribo, qué sé yo, 500 acciones, otra persona suscribe, otro socio suscribe, otro accionista suscribe, no sé, 2000, y hace, perdón, 200, otros, bueno, y así. Entonces cada uno tiene una participación del capital. Entonces, bueno, esas acciones se distribuyen, obviamente, cada uno tiene que aportar lo que corresponde. O sea, si son 1000 acciones de 100 pesos cada una y yo suscribo 100, bueno, tendré que aportar 10.000 pesos. Entonces, el que suscribió 200 aportará 20.000, entonces, a cambio de esas acciones. Y esas acciones representan una participación del capital. O sea, si el capital es 100.000 pesos, yo tengo 10.000 pesos en acciones, yo tengo el 10% de ese capital. Otra cosa después son los votos, después lo vamos a ver. Pero bueno, en principio yo tengo esa porción de capital y cada uno va teniendo una porción de capital. Perfecto. Entonces, esa suscripción de acciones forman parte del capital. Bien, y eso es el total del ejercicio. El movimiento es cuantitativo, ¿no es cierto? Se suscribe, se ingresan esos valores y están ahí, en el patrimonio neto. Luego, o sea, es cuantitativo, ¿por qué? Porque modifica ese patrimonio, o sea, hay un ingreso, un aumento del patrimonio por la suscripción de las acciones. También puede suceder que, pasado el tiempo, se decida hacer un nuevo aporte, pero que todavía, digamos, no se materializó la capitalización. Pero como el dinero por ahí ya se ingresó, o por lo menos se comprometió a ingresar, o a lo mejor hasta se ingresó antes, y como por ahí no se le, en lugar de, a lo mejor los socios hacen un préstamo, por ejemplo, y ese préstamo, en lugar de devolvérselo, deciden que lo van a capitalizar. Entonces, por ahí, en un primer paso, lo pasan como aporte irrevocable y luego, en un segundo paso, lo sacan de aporte irrevocable y se capitaliza. Ven, acá lo ven. Por ejemplo, acá lo ven mostrado en estas dos líneas. Por un lado tenemos el aporte irrevocable, es un movimiento cuantitativo, es decir, ingresa el valor, por ejemplo, ingresa el dinero a la caja, al banco, lo que sea, y eso forma parte de un aporte irrevocable que hacen los socios. Entonces, bueno, después, en una segunda etapa, se saca de aporte irrevocable, se resta de aporte irrevocable y pasan a capitalizarse. Fíjense que acá los movimientos que están en rosa son cualitativos, es decir, en este caso, el aporte irrevocable, cuando se constituye, ingresa, o sea, se modifica el patrimonio neto porque se produce un incremento del patrimonio neto. Ingresa un dinero a la empresa y ese dinero aumenta el patrimonio neto. En este caso, no hay ningún cambio en el patrimonio neto. Fíjense que el total acá no varía. Lo que hay es un corrimiento de aporte irrevocable a capital. O sea, hay una capitalización de ese aporte, pero simplemente es un movimiento cualitativo. Acá fíjense que en el total del patrimonio neto no hay ningún movimiento que lo modifica. O sea, son movimientos, digamos, internos, es decir, pasan de una parte de un sector de los aportes de los propietarios a otro sector. Pasan de aporte irrevocable a capitalización.
a capital, digamos. Bueno, estos son movimientos que se pueden dar dentro de los aportes de los propietarios. El otro movimiento que tenemos es con los resultados no así, o sea, con los resultados acumulados. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá resultados acumulados, por ejemplo, los resultados de ejercicios anteriores que están en resultados no asignados, todavía no tienen un destino. Entonces, bueno, se celebra una asamblea y la asamblea decide. Supongamos que, bueno, por cuestiones legales tiene que constituir reserva legal o seguir aumentando esa reserva legal, porque la reserva legal tiene un porcentaje de las utilidades que se van, digamos, sacando de resultados no asignados y incorporando a reserva legal hasta conformar el 20% del capital. O sea, se va haciendo, se va tomando un 5% de los resultados no asignados hasta llegar al 20% del capital. Cuando se llega al 20% del capital, la reserva legal queda constituida. Entonces, bueno, de esos resultados no asignados se saca un pedacito, una parte, y se manda a reserva legal. Fíjense que también tampoco modifica los totales del patrimonio neto, porque simplemente estoy sacando un resultado no asignado y lo estoy mandando a reserva legal. En esencia es lo mismo, o sea, el resultado no asignado es lo mismo que la reserva legal, es una ganancia reservada. Es una ganancia reservada, o sea, cuando el resultado no está asignado también está en cierta forma reservado. ¿Por qué? Porque no se lo llevaron los socios, no se distribuyó. O sea, al no distribuirse, sigue estando dentro del patrimonio neto. Y si sigue estando dentro del patrimonio neto, quiere decir que sigue financiando a la empresa. Acuérdense que si decimos que el activo o inversión total o recursos totales está financiado por el pasivo y por el patrimonio neto, si nosotros no bajamos ese patrimonio neto, quiere decir que estamos financiando el activo. Ahora, cuando distribuimos resultados, sacamos, por ejemplo, dinero de la caja o del banco y se lo repartimos a los socios. Entonces, ese sacar el dinero, estamos disminuyendo la inversión total y por lo tanto, del otro lado de la ecuación, ese patrimonio neto también se disminuye el patrimonio neto porque se achica ese patrimonio neto. Cuando se distribuyen dividendos, por ejemplo, como en esta última línea, distribuimos dividendos, entonces bajamos los resultados no asignados y esto se achica. Se achica el patrimonio neto, ¿por qué? Porque ese dividendo, si pagamos dividendo en efectivo, le estamos dando dinero de la empresa, entonces el activo se reduce y impacta en el patrimonio neto. O sea, para que balancee las partidas, digamos, el patrimonio neto también hay que reducirlo. O sea, los resultados no asignados ahora son menos. ¿Por qué? Porque una parte se distribuye. En cambio, en estos casos que vemos más arriba, no hay una disminución, por eso no varía el total, son solo movimientos cualitativos, o sea, salen de resultados no asignados, pasan a reserva legal, salen de resultados no asignados y pasan a otras reservas. Y si fueran acciones, también salen de resultados no asignados y pasan a capital. O sea, esta es una capitalización, la distribución de dividendos en acciones sería como una capitalización de los resultados. Es decir, en lugar de llevarnos el dinero, lo que hacemos es dejar esos resultados dentro de la empresa y aumentar el capital. O sea que en lugar de quedar en este sector como resultado acumulado, le damos un destino, lo asignamos a capital y directamente se hace una emisión de acciones por los resultados que se deciden distribuir como acciones y pasan a formar parte del capital, o sea, en la columna de capital. Es decir, salen de resultado acumulado y pasan a capital. Entonces, todos estos movimientos, fíjense que son cualitativos, no modifican el patrimonio neto. Si acá aproveché también para que ustedes vean el concepto de capital a mantener. Nosotros decíamos que el capital a mantener era el patrimonio neto inicial más aportes menos retiros y ese era el capital a mantener de un ejercicio. Fíjense que es el saldo al inicio del ejercicio, o sea, el patrimonio neto al inicio del ejercicio, más aportes, por ejemplo en este caso, aportes por suscripción de acciones, aportes irrevocables, más aporte, o sea, dinero que ingresó a la empresa, menos los retiros. Fíjense que lo único que estoy sacando son aquellas distribuciones de resultados, distribución de dividendos. Entonces, más, o sea, patrimonio neto inicial, más aporte, menos retiros, los movimientos cualitativos no los considero, porque no me varía el patrimonio neto, y eso me modifica el capital a mantener. O sea, ese es el capital a mantener que tengo para un ejercicio. Al cierre yo voy a tener mis activos y mis pasivos al cierre, valuados de acuerdo a cómo, al modelo en que esté empleando, y esa evaluación de activo y pasivo al cierre
me van a determinar cuál es el monto del patrimonio neto al cierre. Entonces, por diferencia entre el patrimonio neto que tengo al cierre y el capital a mantener, voy a determinar acá el resultado del ejercicio, que podrá ser una ganancia o podrá ser una pérdida. O sea, ahí por diferencia patrimonial estoy determinando el resultado del ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta con el patrimonio neto? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bueno, bueno. Bueno, pasamos entonces a el otro estado básico, que sería el estado de resultados. Ya vimos el estado de situación patrimonial y el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de resultados. Una cosa importante que tendríamos... Sí, sí. ¿No lo hicimos el pasivo? Ah, perdón. Porque yo, no, porque yo tenía en mente, me parecía que habíamos hablado del tipo de deuda y todo, entonces bueno, ahora lo desarrollamos, ¿no? Lo hablamos. Puede ser, puede ser, puede ser, puede, puede ser, lo desarrollamos ahora entonces. No, yo me parecía que lo habíamos hablado, pero bueno, a lo mejor lo que pasa es que por ahí fui diciendo cosas y a lo mejor me quedó en la cabeza que lo habíamos dado. Claro, sí, sí. Bueno, cuando hablamos de activo, bueno, llegamos hasta el activo corriente, no corriente, etcétera. Incluso vimos, por ejemplo, explicamos el tema de llaves, etcétera. Bueno, pasivo. El pasivo lo dividimos también en corriente y no corriente. La diferencia con el activo es que decíamos, bueno, el pasivo son obligaciones que tenemos. Entonces, en este caso pueden ser o deudas o contingencias. O sea, la gran división que tenemos en el pasivo serían, por un lado, lo que son deudas, o sea, y por otro lado, las contingencias o previsiones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las deudas son ciertas y que las previsiones no son deudas porque son contingencias, son previsiones, por eso la palabra lo dice, están previendo alguna posibilidad de que ocurra algún hecho que digamos, parte de ese pasivo se pueda transformar con el tiempo en alguna deuda cierta. Pero ese pasivo todavía no es una deuda cierta, es una contingencia, es decir, está sujeta a que ocurra algún hecho que la termine convirtiendo ese pasivo en una deuda cierta. Mientras no ocurra eso, no es deuda cierta y por lo tanto es un pasivo que está ahí, pero que todavía no se definió, no está definido. Entonces, los pasivos vamos a dividir también en lo que es corriente y lo que es no corriente. O sea, cuando un pasivo es corriente, son aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se va a producir dentro de los próximos 12 meses a partir de la fecha de cierre del periodo a que se refieren los estados contables. Es decir, si yo cierro estados contables, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2020, yo tengo los pasivos que clasifico como corrientes son aquellos o que a esa fecha ya están vencidos, o sea, hay que abonarlos, por ahí están impagos, pero digamos ya operó su vencimiento, o que su vencimiento o exigibilidad va a operar en los próximos 12 meses. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un préstamo que me hizo un banco y está dividido en cuotas, cuotas mensuales, y esas cuotas, yo qué sé, yo lo tomé a 36 meses. Bueno, los 12 meses que caen durante el año 2021, o sea, los 12 vencimientos que tengo durante el año 2021, van a ser pasivo corriente. Mientras que los vencimientos que excedan esos 12 meses, o sea, las cuotas que excedan de esos 12 meses, de los 12 meses siguientes al cierre, esas van a estar en el pasivo no corriente. Entonces, voy a tener los exigibles a esa fecha, ¿cierto? O vencidos o exigibles para los próximos 12 meses, y también voy a tener las previsiones dentro del
que pueden estar constituidas para afrontar obligaciones eventuales que pudiesen convertirse en obligaciones ciertas o exigibles, como dijimos, dentro del periodo indicado. O sea, podría haber previsiones que por ahí estamos previendo que, supongamos que tenemos un juicio y ese juicio ya tenemos, sabemos que en los próximos 12 meses va a estar la sentencia y ya se pueden llegar a convertir en deuda, entonces lo podemos clasificar esas previsiones como corriente. Generalmente ustedes cuando vayan a ver un juego de estados contables, las previsiones generalmente las van a encontrar como no corrientes, pero puede darse el caso que si tenemos más o menos bien estudiado el tema, bien aceitados, la podemos ubicar como corriente si sabemos que, o a lo mejor ya incluso para la fecha en que estamos analizando o cerrando el balance, por ahí ya tenemos una mayor certeza de la fecha en la que está por salir que vaya a salir la sentencia, con lo cual a lo mejor ya tenemos casi con claridad que se trataría de un pasivo, de un pasivo corriente. Bueno, si hablamos de cómo lo exponemos, bueno, tanto los corrientes y no corrientes, primero ponemos las obligaciones ciertas y después las contingencias. O sea, siempre ponemos todas las deudas primero y después las contingencias. O sea, siempre primero ponemos las deudas y las contingencias siempre al final. Tanto en la parte corriente como en la no corriente. Bueno, habíamos dicho que los activos se clasificaban por orden de liquidez. Decíamos que todos los activos que tenían mayor liquidez eran los primeros que se exponían y los que iban disminuyendo en liquidez eran los siguientes. En cambio, en el pasivo, en realidad lo que ponemos primero lo vamos clasificando por tipos de deuda. La clasificación es muy especial, es distinta a la que hacemos con los activos. O sea, no es que van por orden de exigibilidad, sino que las clasificamos por grupos de deuda. Ya habíamos dicho que primero poníamos las comerciales, después las bancarias y financieras, por ejemplo los préstamos, la remuneración y cargas sociales son precisamente las deudas sociales. Después las otras deudas que tenemos son las fiscales, y ahí irían todas las cargas fiscales, no solo los impuestos, la deuda por impuesto. Y después, bueno, serían otras deudas como dividendo a pagar, anticipo al cliente, otros pasivos, etc. Anticipos de cliente. Pueden ser en algún caso, en otros casos, bueno, pueden ser... generalmente van a ser algunas otras deudas que puede haber. Bueno, y por otro lado las previsiones, que ahí decimos que son aquellas partidas que a la fecha a que se refieren los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. Por eso decimos que todavía no son una deuda, son un pasivo, pero todavía no son una deuda. Esas previsiones son estimadas. ¿Por qué no tenemos una certeza del monto? Si hacemos una estimación, yo tengo un juicio, me hacen un reclamo, me dicen, bueno, que es un juicio, por ejemplo, por una indemnización laboral. Entonces, yo sé que a lo mejor algo voy a tener que pagar, estoy discutiendo, porque generalmente cuando se hace un juicio, el que reclama pone todo lo que puede poner, o sea, pone todo, ¿no es cierto? Dice, bueno, qué sé yo, me deben vacaciones no gozadas, horas extra, esto, lo otro, qué sé yo. A lo mejor hay cosas que están pagas, no es que no se pagaron. Entonces, pero generalmente cuando se hace un juicio se reclama todo, qué sé yo. Si es otro juicio de otro tipo, por ejemplo, qué sé yo, puede aparecer, bueno, daño y perjuicio, daño moral, esto, lo otro, bueno, 200 millones de ítems. Entonces, obviamente eso se va a discutir, pero generalmente el que hace el reclamo va a pedir lo más posible para después, bueno, después discutir, negociar y por ahí, bueno, llegar a un punto donde se acuerda o se hace un acuerdo previo a la definición del juicio, o sea, se puede llegar a hacer un acuerdo entre las partes y cerrarlo y pedir al juez que lo homologue y cerrar el juicio, en cuyo caso, bueno, pasará a ser esa la deuda.
pero, y si no, esperar a que se dicte sentencia. Entonces, bueno, como esos reclamos por ahí son a veces abultados, uno cuando constituye la previsión evalúa y dice, bueno, qué sé yo, esta parte del reclamo está bien, esto puede corresponder que lo tenga que pagar. Entonces, bueno, eso lo pongo, digamos, en el cálculo de mi previsión. Pero por ahí hay otras cosas que digo, no, esto tenemos como demostrar que está pago, esto podemos. Entonces, bueno, hay cosas o que no corresponde, etcétera. Entonces, bueno, hay cosas que la podemos contemplar para constituir la previsión y cosas que la podemos dejar de lado. Entonces, bueno, en ese caso hacemos una estimación. Después el juez fallará y bueno, y a lo mejor alguna cosa que nosotros estimábamos que no le iba a incluir, la incluye. Entonces, bueno, mientras tanto, nosotros constituimos la previsión por un determinado monto. Entonces, por eso es una estimación, no es una cifra cierta. Bueno, entonces, bueno, acá lo tienen por ejemplo, qué sé yo, puede ser una previsión ya digo, por una indemnización por despido, para servicio, garantía, etcétera, no sé, por algún ítem que nosotros decidamos constituir la previsión. Esa previsión tiene determinadas condiciones, o sea, tiene que haber, para poder registrar una previsión contablemente, tiene que haber una probabilidad de ocurrencia, es decir, tiene que haber una probabilidad de que eso pueda ocurrir. O sea, que si yo, por ejemplo, estoy constituyendo una previsión por un despido, bueno, por una indemnización por despido, bueno, en ese caso tiene que existir una probabilidad de que ese reclamo que me están haciendo prospere, ¿no es cierto? Porque si no, eh, digamos, si no hay probabilidad de que ese reclamo prospere, no voy a constituir la previsión. O sea, si yo pagué todo lo que tenía que pagar y el reclamo que me lo están haciendo, digamos, no tiene ningún sentido, no corresponde, bueno, en realidad no voy a constituir una previsión si no hay probabilidad de que me fallen en contra. Ahora, si hay probabilidad de que me fallen en contra, bueno, entonces en ese caso hay una probabilidad de ocurrencia del hecho. En ese caso, puedo constituir la previsión. Y el otro punto importante para poder registrarla contablemente es que sea cuantificable, o sea, que yo le pueda poner un valor. O sea, no puedo poner no puedo hacer una previsión por algo que yo no puedo determinar el valor. Entonces, en ese caso, yo tengo que poder estimar un monto para poder registrarlo. Si fuera algo que no puedo estimar un monto, que no tengo forma de hacerlo, bueno, como mucho podré poner alguna nota, alguna explicación en alguna nota, que hay un problema y nada más, pero no puedo, digamos, constituir ninguna previsión si no tengo la posibilidad de cuantificarlo. O sea que hay dos cosas importantes, o sea, que primero que existe una probabilidad de ocurrencia y que esa probabilidad de ocurrencia no sea remota, porque si es remota tampoco corresponde que la registremos y en el caso de que de que lo registremos, bueno, para poder registrarlo tiene que ser cuantificable. Entonces, bueno, a partir de ahí podemos registrar la previsión. Pasivo no corriente, vamos a pasar a lo que son pasivos no corrientes. Bueno, son aquellos cuyo vencimiento de exigibilidad, decimos, se producirá dentro de los próximos, de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo, a que se refieren los estados contables. O sea, si por ejemplo habíamos dado un ejemplo de que cerraba un ejercicio el 31 de diciembre de 2020, entonces decimos, bueno, durante todo el 2021, todos los vencimientos que se produzcan durante todo el 2021 o los que al 31 del 2020 ya estén vencidos, ¿no es cierto?, las deudas que estén vencidas, bueno, esas forman parte del activo del pasivo corriente. El no corriente serían aquellas que excedan de esos 12 meses. O sea, por ejemplo, si vamos al caso del préstamo, bueno, todas las cuotas que caen, que van a vencer a partir del 2022, bueno, ahí esas irán como no corriente. Bien. Y el no corriente tiene la misma distribución
O sea, acá se repite, digamos, lo que habíamos puesto acá en el corriente. O sea, los mismos conceptos que tengo en el no corriente, en el corriente, tengo en el no corriente. O sea, la distribución es la misma. Es decir, yo puedo tener deudas comerciales, bancarias, financieras, sociales, fiscales, etcétera. Por ejemplo, yo tengo un plan de facilidades de pago de AFIP para pagar una deuda que tenía de cargas sociales. Entonces, bueno, un pedazo de ese plan, qué sé yo, saqué lo metí en una moratoria y esa moratoria es a 60 cuotas. Entonces las cuotas que me caen dentro de los próximos 12 meses van a estar acá en el corriente. Y las que se me van de esos 12 meses las voy a poner en el no corriente. O sea, voy a tener un pedazo y un pedazo de la deuda. Un pedazo en el corriente y un pedazo en el no corriente. Pero, en definitiva, la distribución es la misma. A veces, o sea, lo que puede ocurrir es que si no tengo, acuérdense que estos estados son flexibles. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una tengo una deuda que tengo ese concepto está en el corriente y en el no corriente no pongo en el no corriente cero, directamente no lo pongo, o sea, flexibilizo esa información. Digo, bueno, lo que no corresponde ponerlo si en alguno de las partes, digamos, de las divisiones del pasivo no está no hay deuda de ese tipo, bueno, no se pone, Supongamos que tenga todas deudas corrientes, bueno, en no corriente no pongo nada, no es que pongo pasivo no corriente, no hay, no, directamente ni lo menciono, o sea, pongo todo como corriente y listo, no abro una línea de pasivo no corriente. Bueno, eh, y finalmente, acá está la participación de terceros sobre el patrimonio de las sociedades controladas. Pero esto es en los estados consolidados. Cuando yo les decía que cuando nosotros hacemos las empresas que tienen, control sobre otras y tienen que presentar el balance consolidado con las sociedades controladas, en ese caso pone el activo, pone el pasivo, o sea, suma todo el activo de ambas empresas, suma los pasivos de ambas empresas, pero ¿qué pasa? Hay un pedazo que a lo mejor no es de la empresa que controla, porque la empresa a lo mejor tiene, supongamos, el 60% de la empresa, de la otra empresa que controla. Pero cuando suma todo el activo y suma todo el pasivo. Entonces parecería que todo el activo y todos los pasivos son todos propios. Entonces, no, hay una parte que no es, o sea, una parte que no es de la empresa que controla. Entonces, la participación de otros accionistas sobre esa empresa lo pone en una línea que estaría, digamos, entre el pasivo y el patrimonio neto, pero jugaría con el mismo signo que el pasivo. O sea, porque en realidad es como que le estoy restando, yo tengo activo menos pasivo, menos la parte que no es nuestra, y entonces esa parte la pongo como participación de terceros. Entonces, digamos que después el patrimonio neto me quedaría por el total que le corresponde a la empresa que controla. Es una parte, digamos, más técnica. Por ahí les puede causar alguna dificultad para comprenderlo un poco porque no lo ven en números, pero no lo estamos mostrando en números. Pero es, digamos, en una línea separada que va a continuación del pasivo y queda entre el pasivo y el patrimonio neto, se expone esta participación de tercero. Es como que yo sumo, digamos, los patrimonios de ambas empresas, pero yo sumo todo el activo. Yo digo, por ejemplo, sumo la caja. Entonces digo, bueno, tengo en esta empresa acá tanto en caja y tengo en la controlada tanto en la caja. Sumo las dos cajas y digo, tengo todo esto. Y sí, porque en realidad yo tengo todo, como las decisiones las tomo yo que controlo, sumo todo, porque yo, digamos, decido sobre todo. Pero una parte de esa caja no es mía, es de terceros. Entonces por eso después lo resto como si fuera un pasivo. Pero no es un pasivo, es una línea que muestra la participación de terceros, pero digamos, juega con el mismo signo que jugaría el pasivo. Se resta, digamos, de lo que sería el activo menos el pasivo, menos la participación de tercero, y lo que me queda es el patrimonio neto, de lo cual, que digamos, tiene la controlada, o sea, que tiene la parte que es propia
de la empresa, más el porcentaje que tenga sobre la que controla, sobre la empresa que está controlando. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda acá en el pasivo? ¿Hay preguntas? Sí. A ver, se cortó ahí. A ver, no sé si se cortó y salió de... Parece que se cortó la señal. Ahí pudiste entrar. Sí, bueno, no, mira, te lo voy a explicar más fácil. Ahora, voy a hacer un ejemplo con números. Mira, por un lado, habíamos dicho que yo tengo las acciones se dividen o sea, tienen un valor nominal las acciones y también tienen votos. Entonces, para determinar si yo soy controlante, si una empresa tiene acciones de otra, para determinar si tiene el control, hay que ver qué cantidad de votos tiene sobre el total de votos posibles. Entonces, como en cualquier votación, si yo tengo más de la mitad de los votos, tengo la mayoría. Entonces, primero se ve la cantidad de votos que tiene, que no necesariamente el porcentaje de votos sobre el total de votos es igual al porcentaje de tenencia del capital, porque una cosa es el valor de las acciones, que es el mismo valor para todas las acciones, o sea, si las acciones valen, que son 1.000 pesos cada una, todas las acciones valen 1.000 pesos. Pero algunas series de acciones a lo mejor pueden tener derecho a un voto y otras tienen derecho a 5 votos. Por ejemplo, se pueden hacer varias emisiones de acciones, entonces a lo mejor algunas acciones salieron con un voto cada una y algunos otros grupos de acciones salieron con 5 votos cada una. Entonces, a lo mejor yo tengo acciones con más votos. Entonces, a lo mejor no tengo más de la mitad del capital, pero sí tengo más de la mitad de los votos. Entonces, digamos, tengo el control. Entonces, por un lado, yo controlo a una empresa. En el control que yo hago de esa empresa, yo digo, bueno, si yo tengo el control, yo puedo decidir qué hacer. Entonces, vamos a un ejemplo. Supongamos que lo único que hay en una empresa son pesos. Supongamos que la empresa controlada, la empresa controlante, la que tiene las acciones, tiene en su caja 100.000 pesos. Y la controlada tiene otros 100.000. Entonces, ¿qué hacemos en el consolidado? Decimos, bueno, yo tengo 100.000 y la empresa controlada tiene otros 100.000. Entonces sumo y digo, en el activo del balance consolidado hay 200.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Yo como empresa controlante digo que el grupo económico tiene 200.000 pesos, pero no es todo de la empresa controlante. ¿Por qué? Porque yo tengo 100.000 pesos que son propios y sumo los 100.000 pesos que tiene la controlada, pero como la controlada tiene otros dueños que no es la empresa controlante, entonces no es dueña de toda la plata, es dueña de una parte de eso. Pero sí puede decidir qué hacer con ese dinero, o sea, toma las decisiones. Entonces, por eso en el activo muestra todo. Pero, como no es todo propio, dice, a ver, ¿qué es lo propio? Lo propio son los 100.000 pesos que tiene, más, supongamos que tiene el 60% de la otra, entonces en realidad tiene 100 propios más 60, que son la parte que le corresponde de la otra empresa, el 60% que tiene. Pero como acá sumó los 200.000, entonces suma los 200.000 para ver todo lo que hay en la caja sobre lo cual ejerce control. Pero
por otro lado, lo separa como una especie de rubro, como un rubro que, digamos, juega con el mismo signo que el pasivo, que son los 40.000 pesos que no son propios. Entonces dice, suma los 200 por un lado y le resta 40 por el otro para que le queden 160. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos lo entendieron eso? Es un aspecto técnico, pero simplemente es como que yo estoy separando la parte que no le corresponde a la empresa. Nada más que eso. Bueno, un temita importante que vamos a considerar acá, que no lo había aclarado, es, bueno, el estado de situación patrimonial brinda todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es información de tipo patrimonial, o sea, brinda información de tipo patrimonial porque brinda toda una situación del patrimonio que tiene una empresa. Es una información, también brinda información de naturaleza financiera, porque también en alguna parte tenemos cuál es la parte, digamos, que tiene los activos, por ejemplo, financieros que tiene, como por ejemplo caja, bancos, inversiones, etcétera. O sea, tiene también información de naturaleza financiera. Y obviamente también tiene información de lo que es la financiación de ese activo, de esa inversión total. Entonces, tenemos información de tipo, de tipo patrimonial y de tipo financiero, o sea, de naturaleza patrimonial y de naturaleza financiera. Es lo que brinda el estado de situación patrimonial. Y es una información que es estática. ¿Por qué? Porque es a una fecha determinada. O sea, cuando yo digo en la caja tengo tanto, lo digo a una determinada fecha. No es de un periodo, no es que durante, si yo hago un cierre de ejercicio el 31 de diciembre de 2020, cuando digo en la caja hay 100.000 pesos, son los 100.000 pesos que había el 31 de diciembre de 2020. No son 100.000 pesos que hubo durante todo el año. O sea, es una situación, una foto a un determinado momento. O sea, la fecha de cierre. Entonces, es una información estática, una información a una determinada fecha. Lo mismo ocurre si hablamos de un inventario de bienes de cambio, bienes de uso, etcétera. Es lo que había a una determinada fecha. Eso es sería el contenido, digamos, del estado de situación patrimonial. Información de tipo estática. Por otro lado, el estado de evolución del patrimonio neto que nosotros vimos nosotros acá no tenemos información de tipo, o sea, acá tenemos información más de tipo financiera, es decir, quiénes son los que están, cómo es la financiación propia de la parte de la empresa, o sea, información de cómo está financiado en la parte propia de la empresa. No hay acá información de tipo, de otro tipo, porque en realidad acá mencionamos el resultado del ejercicio, pero prácticamente no está en una sola línea, es un número y nada más. No hay información de tipo económica acá, que sería lo que brindaría el estado de resultados. Y la información acá tiene un dinamismo, ¿por qué? Porque es un estado de evolución. Fíjense que acá hay movimientos que se producen durante el ejercicio, o sea, no, estos movimientos no son de una fecha, no es que quedó todo, no es una foto a una determinada fecha, sino que acá ustedes están viendo distintos movimientos que se produjeron durante el ejercicio. Quiere decir que acá hay una dinámica en este estado de evolución del patrimonio neto. Ahora sí vamos a pasar entonces al estado de resultados. Cuando pasamos al estado de resultados, que es el que habíamos mostrado antes, bueno, o que íbamos a empezar, del que íbamos a empezar a hablar, el estado de resultados, a diferencia del estado de situación patrimonial, etc., brinda una información dinámica. ¿Por qué? Porque fíjense que brinda una información de todo un periodo. O sea, fíjense que es por el ejercicio anual finalizado a tal fecha. O sea, dice, es por el ejercicio, o sea, es de todo el ejercicio.
Cuando yo hablo de las ventas, hablo de las ventas de todo un ejercicio. Cuando hablo del costo de los bienes vendidos, hablo del costo de los bienes vendidos de un ejercicio. Cuando hablo de los gastos, son los gastos de todo un periodo. Entonces, hay un dinamismo en esa información. No es lo mismo la información del estado de situación patrimonial, que es a una determinada fecha, que la del estado de resultados, que es por un periodo de tiempo. Entonces, ahí estoy mostrando información de tipo dinámica. Y la información del estado de resultados, como precisamente tiene que ver con los resultados de la empresa, es una información de característica de naturaleza económica. O sea, lo que está mostrando esta información son resultados. Por eso es de naturaleza económica. Económica. Acá no hay información financiera, sino económica. Acá estamos hablando de los resultados devengados en un ejercicio. Devengados en un ejercicio. Muestra información de naturaleza económica. Bueno, vamos a empezar a ver cómo está estructurado y vamos a ir analizando cada una de estas partes. Fíjense, en primer lugar hay un primer punto donde ustedes van a encontrarse con la primera parte del estado de resultados. Fíjense que tienen ventas netas de bienes y servicios y costo de esos bienes vendidos o servicios prestados. Y ahí aparece un primer punto que es la ganancia o pérdida bruta. Bueno, acá en este modelo está genérico, ¿no es cierto? Porque decimos ventas de bienes y servicios. Puede ser que sea venta de bienes solamente. Entonces, en ese caso, suprimo lo que son servicios. Puede haber venta de bienes y servicios, en cuyo caso lo dejaré como venta de bienes y servicios. Incluso puedo abrirlo y poner venta de bienes y venta de servicios. O puede haber venta de servicios directamente, porque puede ser una empresa que preste servicios. Entonces, digamos, ahí hay una flexibilización también de cómo lo muestro. Pero bueno, son distintos conceptos por los que pueden integrar las ventas. Vamos a ver un poquito cómo está estructurado en esta primera parte. O sea, vamos a analizar esta primera parte del estado de resultados. O sea, esta partecita, ventas, costo y ganancia o pérdida bruta. ¿A cómo está estructurado acá? Bueno, acá tenemos el ingreso de las actividades, ¿no es cierto? Que dijimos, por venta de bienes o servicios. Podemos decir que puede haber ingreso por ventas de bienes, en cuyo caso, por ejemplo, puede ser bienes que simplemente comercializo, una empresa netamente comercial, o puede ser una empresa que sea industrial y comercial, y entonces también habrá venta de bienes y puede haber también venta de servicios. Porque, digamos, la única diferencia que sería que esos bienes o pueden ser producidos y vendidos o pueden ser comprados y revendidos. Pero en ambos casos van a ser ventas de bienes. En el caso que sean servicios, bueno, serán servicios que presta la empresa. Vuelvo a repetir, puede haber ambas cosas a la vez. Supongamos yo fabrico un bien y lo vendo y bueno, y además presto un servicio de, qué sé yo, de asesoramiento, de mantenimiento, de qué sé yo, algún tipo de servicio puntual. Por ejemplo, qué sé yo puedo fabricar algún tipo de máquina o algo así y después le brindo un servicio de mantenimiento de ese bien de uso. Bueno, tengo las ventas en la primera parte, dije, y bueno, después tengo el costo de las ventas, o sea, el costo de ventas. Ventas por un lado, costo de venta por el otro. Este costo de ventas normalmente lo voy a tener armado en un cuadro, que es el cuadro de costos, o el anexo de costos, que es el que nosotros hemos venido manejando. O sea, existencia inicial más las compras, menos existencia final, más menos tenencia, igual costo de la mercadería vendida o de los servicios vendidos o de los productos. Bueno, la diferencia entre lo que es ingreso, o sea, por ventas, y el costo de ventas,
Acá, a pesar de que diga ingresos por venta, siempre hablamos de ventas devengadas, ¿eh? O sea, en el estado de resultado hablamos de ventas devengadas. No necesariamente tienen que estar cobradas, o sea, pueden estar cobradas o no. Están devengadas. Devengadas quiere decir que se produjeron durante el ejercicio. Simplemente eh, va por ahí el tema y no si están cobradas o no. El devengamiento es, digamos, porque la venta se produjo en ese ejercicio, o sea, se entregó el bien, se puede haberse cobrado o no, pero, digamos, se produjo en el ejercicio. Entonces, esa venta, digamos, forma parte de las ventas del ejercicio. A esa venta le vamos a detraer el costo de ventas. Entonces ahí aparece un primer punto que es el resultado bruto, ganancia o pérdida bruta. Ganancia o pérdida bruta es ese resultado bruto. Acá puede ser ganancia o pérdida. Ese resultado bruto, eso que llamamos de resultado bruto, está expresado en pesos. O sea, en nuestro caso, bueno, serán pesos. O la moneda en que esté expresado. Pero, digamos, es un valor expresado en moneda. Es un monto. Hablamos de resultado bruto. Ahora, si yo, por ejemplo, digo, el resultado bruto lo muestro como un porcentaje de la venta, o sea, digo, supongamos que yo tengo acá un ingreso de las actividades de 100.000 pesos y el costo es 80.000. Entonces el resultado bruto es 20.000. O sea, el resultado bruto es 20.000. Si yo digo, ¿cuánto representa 20.000 sobre los 100.000 de ventas? Y entonces digo, el resultado bruto de 20.000 dividido los 100.000 de la venta me representa, es el 20%, eso es el margen bruto. O sea, yo digo, la empresa tuvo un resultado bruto de 20.000 y el margen bruto es de un 20% sobre la venta. O sea, el margen bruto es un porcentaje del resultado sobre la venta. O sea, si yo digo, si hablo de pesos, estoy hablando de resultado bruto. Si hablo de porcentaje sobre la venta, estoy hablando de margen bruto. O sea, cuando yo digo resultado bruto, estoy hablando de un número en pesos. O sea, digo, son ventas menos el costo. Ese es el resultado bruto. Puede ser ganancia, puede ser pérdida. Ahora, si yo digo, ¿qué porcentaje es el resultado bruto sobre la venta? Ahí estoy hablando de margen bruto. ¿Cuál es la utilidad del margen bruto? Bueno, yo puedo, si yo tengo determinado con qué margen trabajo, si tengo que hacer una proyección de resultados, una comparación, etcétera, yo puedo trabajar con ese margen y decir, bueno, si yo vendo tanto, puedo obtener tanto de margen. Y ese margen me va a servir para después cubrir determinados gastos que tenga que cubrir. O sea, cuando quiero trabajar después con puntos de equilibrio, etcétera, puedo, digamos, me puede venir bien tener establecido cuál es el porcentaje. Aunque para punto de equilibrio tendríamos que hacer algún calculito más, o sea, tenemos que agregarle un par de cosas más, pero bueno, pero en principio, digamos, sirve para ese tipo de cosas, o sea, nos permite a veces proyectar o trabajar de alguna manera, por eso es importante a veces tener también claro el porcentaje de margen bruto. O sea, hasta acá hemos visto esta primera parte, ¿no es cierto? Acá decimos, bueno, entonces venta menos costo, ganancia o pérdida bruta. Ahora empezamos y acá ya metimos un cuadro o anexo, que sería el anexo de costo. A partir de ahí vamos a empezar a deducir todos los gastos que sean operativos, ¿no es cierto? Entre ellos, por ejemplo, algún resultado, por ejemplo, de comercialización, de administración, etcétera. Entonces, antes de dar una aclaración acá. Con esto no los quiero marear, pero bueno, les explico. Las ventas se van a exponer siempre netas de devoluciones y bonificaciones. Es decir, si hay algún tipo de bonificación sobre la venta, va a estar deducido de lo que es la venta. O sea, las bonificaciones son son una especie de descuento, pero que se hace directamente en lo que es la facturación. Es decir, cuando yo hago una bonificación, digo, mira, esto sale 120 pesos, pero
hago una bonificación de un 10%, o sea, descuento 11 pesos en la misma facturación de venta. O sea, directamente facturo 120 menos 11 y digo, bueno, quedan 109 de facturación. O sea, una bonificación que se hace directamente en el precio. Los descuentos generalmente son, cuando hablamos de descuentos, generalmente ahí nos estamos refiriendo a la forma de pago, porque por ahí a veces damos la posibilidad de hacer un descuento de acuerdo a cómo me lo paguen. Entonces, en ese caso, ahí sí estamos hablando de algo, digamos, posterior a lo que sería la operación de venta en sí. Bueno, acá decimos que por ahí puede haber reintegros y desgravaciones. Esto no vamos a hacer ningún tipo de ejercitación ni nada sobre esto. Simplemente se los comento nada más para que lo tengan claro. Si hay algún tipo de reintegro o desgravación que dependan de las ventas, se pueden llegar a sumar a estas ventas. Por ejemplo, si yo tengo un reembolso por exportaciones, por ejemplo, que un dinero que el Estado me reconoce por exportar, que a veces sucede en determinados tipos en determinados productos, a lo mejor puede ser que si yo exporto tengo una especie de reembolso por esa exportación, o sea que el Estado me reconoce un porcentaje por esa exportación. Supongamos que si yo me dice, bueno, si yo exporto estos bienes tienen un 5% de reembolso. Entonces yo exporto algo, por ejemplo, por cada 100 dólares que yo exporte, el Estado me reconoce 5 dólares. O sea, me da 5 dólares más. Porque a lo mejor en la exportación yo tengo, digamos, es como una especie de incentivo que me dé el Estado para que yo gane un poquito más y de esa manera me incentivo un poquito a exportar. Entonces, bueno, por ahí algunas exportaciones pueden tener algún reembolso. Entonces, ese reembolso, digamos, a mí la venta en cuanto me rinde, y me rinden 100 dólares más 5 dólares, o sea que mi ingreso va a ser por 105 dólares. Entonces, bueno, eso es lo que, en ese caso, ese reembolso, por ejemplo, se estaría sumando a lo que sería la venta. Es uno de los pocos casos, digamos, donde se puede dar esto. Bueno, es un concepto nada más, no vamos a trabajar sobre esos temas, pero simplemente se los quiero mencionar porque por ahí lo van a ver y va a decir, este no me lo dijo, pero bueno, es eso. Bueno, vamos a ver cómo exponemos los costos de los bienes y servicios vendidos. Y lo medimos, bueno, de acuerdo a los valores corrientes del mes en que se reconocen. Acuérdense que nosotros decíamos, bueno, nosotros vimos los distintos modelos, bueno, puede ser a costo de ingreso, puede ser, dijimos, a valores corrientes, o sea, a costo de reposición al momento de la venta, etcétera. Bueno, en las normas contables, digamos, acá ya estamos un poco afuera del tema puntual de modelos, que, digamos, son modelos, algunos son normas anteriores y otros, digamos, por eso vimos los distintos modelos. Pero acá directamente estamos con las normas actuales, o sea que acá estaríamos trabajando con lo que sería el modelo combinado, donde, digamos, el costo de lo vendido se mide de acuerdo con los valores corrientes y costo de reposición al momento de la venta, o sea, costo de reposición del mes en que se reconoce. Bueno, entonces acá tenemos ese resultado bruto del que hablamos. Bueno, entonces llegamos a esta primera parte que es resultado bruto. A partir de ahí empezamos a deducir otros gastos, como son los gastos de comercialización, de administración y otros. O sea, por ejemplo, son gastos de tipo operativo, es decir, además del costo de la mercadería, yo tengo también otros gastos que influyen operativamente. O sea, yo tengo gastos, por ejemplo, de comercialización. ¿Cómo puede ser qué cosa? Y sueldo de administración, cargas sociales de administración, honorarios que se paguen por comercialización, gastos de teléfono, de luz, etcétera, de comercialización, gastos de movilidad, de viáticos, flete, etcétera. Comisiones, bueno, todos los gastos que puedan surgir, que puedan ser atribuibles al sector de comercialización. Bueno, entonces ahí
deduzco esos gastos. Lo mismo me va a pasar con la parte administrativa, es decir, tengo gastos de administración, gastos de personal, o sea, sueldos, cargas sociales, etcétera, y del personal que trabaja en la parte administrativa, o sea que personal que trabaja en la parte contable, en la parte financiera, etcétera, que este, eh, cobra sueldo. Después, además, los otros gastos que pueda tener ese sector, ¿no es cierto? Lo mismo decimos, luz, gas, qué sé yo, servicio de internet, gasto de papelería, útiles, bueno, todos los gastos, digamos, seguros, todos los gastos que puedan ser atribuibles al sector de administración. Y después otros gastos que por ahí, bueno, los que no encajan exactamente en cualquiera de estas distribuciones puede ir como otros gastos. Todos estos conceptos, fíjense que acá les dice anexo, anexo. Es el anexo de gastos, ¿no? Generalmente eso va todo en el anexo de gastos, que si lo tengo por acá, a ver si lo puse, si está por acá, a ver. Anexo de gastos. Este es el de costos que habíamos hablado antes, existencia inicial, más compra, o sea, este es el anexo que muestra donde podemos ver cómo se determinó el costo de bienes y servicios vendidos, que es lo que vimos recién cuando determinamos el margen bruto, el resultado bruto. Bueno, ese costo, digamos, lo tenemos desmenuzado acá en este anexo. Y este sería, acá está, los gastos. Tengo acá el detalle de gasto, por ejemplo, acá voy a tener sueldo, cargas sociales, honorarios, seguro, luz, gas, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, bueno, tengo acá, por ejemplo, los costos de bienes de cambio, que estos son atribuibles al costo. Estos van a ir sumándose acá en el cuadro de costos, van a venir a parar acá y van a formar parte del costo de lo vendido, los que son atribuibles a costo de bienes de cambio. Y después los gastos de administración, comercialización y otros son los que vimos recién, y van a estar armados en este cuadro, en este anexo de gastos. Entonces acá vamos a tener toda la descomposición de esos números y entonces después cada uno irá a alimentar el sector que corresponda. Gastos de administración, comercialización y otros van a parar directamente al estado de resultados, y costos de bienes de cambio no van derecho al estado de resultados, sino que pasan por el cuadro de costos, se suman acá a los gastos y después a los gastos de fabricación, etcétera, y después terminan, digamos, dentro del costo de lo vendido. Entonces integran esa primera línea de costo de venta. Estábamos por acá. Entonces, ahí llegamos a esta primera parte donde una vez que determinamos restamos los gastos de comercialización, administración, etcétera, vamos a tener ahí los resultados propios de las operaciones, que, digamos, de las operaciones principales, ¿no es cierto?, que tiene la empresa. Luego, ahí vamos a ver un punto, por ejemplo, importante son si hay resultados de inversiones permanentes en otros entes. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna participación en otra empresa y ese resultado de inversiones que podemos tener en otros entes, bueno, eso lo ponemos por separado. Que sería, por ejemplo, este caso, ¿no? Inversiones permanentes en otros entes. Por ejemplo, si nosotros tenemos participaciones en otras empresas, tenemos acciones de otras empresas. Esas empresas obtienen resultados. Esos resultados, digamos, nosotros, de ese resultado que tiene, si tenemos una tenencia, como decíamos antes, del 60%, por ejemplo, mordemos ese 60%. Ese 60% es nuestro. Entonces, bueno, esa partecita va acá, ¿no?, como resultado de esa inversión que tenemos. Podemos tener un 10, un 15, un 20, lo que sea. Bueno, un pedacito del resultado de la otra empresa, digamos, lo metemos dentro de nuestro estado de resultado, porque es un resultado que proviene
de la inversión que tenemos en otra empresa. Entonces ese pedacito que es nuestro lo ponemos como resultado de inversiones permanentes en otros entes. Después aparece un rubro que es resultado financiero y por tenencia incluido RECPAM. Bueno, acá, en caso que podamos descomponer los resultados financieros y podamos abrir aquellos que son resultados financieros y hacemos, ¿se acuerdan cuando hacíamos el cálculo, por ejemplo, de intereses y decíamos, bueno, los intereses por un lado, el RECPAM por el otro y después teníamos el resultado real? Bueno, todo eso lo estamos metiendo dentro de lo que es esta línea. Podríamos abrirlo si podemos, si tenemos la información y tenemos el grado de detalle para hacerlo, podemos abrirlo en resultados que son generados por activos, lo que son generados por pasivos, podemos hacer una apertura o muchas veces si no se tiene, para no hacer tanto grado de detalle, a veces lo que se opta es todos esos resultados acumularlos en una única línea donde están todos los resultados financieros y por tenencia, incluido RECPAM. Por ejemplo, si hay diferencia de cambio, intereses y el RECPAM que producen esas inversiones, etcétera, bueno, todo junto lo tenemos acá en una sola línea. O sea, en lugar de abrirlo y ponerlo detallado, un poco más detallado, bueno, lo podemos poner en una única línea. Bueno, luego nos vamos a encontrar con otros ingresos y egresos. Ahí, en otros ingresos y egresos, vamos a estar poniendo todos aquellos resultados que no sean, que no tengan que ver con la operatoria, digamos, más frecuente. Por ejemplo, la venta de un bien de uso. Si yo, por ejemplo, vendo un bien de uso, ese resultado por la venta no lo voy a poner como, no voy a poner acá dentro de la venta del bien de uso, porque lo habíamos explicado eso, porque por ejemplo si yo vendo un bien de uso, no vendo todos los años, todos los ejercicios un bien de uso. A lo mejor sí vendo, porque por ahí tengo muchas máquinas, etcétera, y cada tanto yo baja alguna y por ahí se vende, bueno. Pero, digamos, no forman parte de lo que es la operatoria principal de la empresa. Es una operación, digamos, accesoria, pero que no tiene que ver con la operación normal. Entonces, por ahí, si en un periodo yo hice una venta de alguna máquina, etcétera, que es una venta un poquito más importante, que por ahí pesa un poco más, por ahí termino distorsionando esta línea de venta. Porque se va a ver influida por una venta que no tiene que ver con la operatoria normal que realiza la empresa. Entonces se opta por ponerlo aparte en una línea donde no moleste para el análisis. Entonces va en una línea así separada, donde son otros ingresos y egresos. No hay que confundir estos otros ingresos y egresos con algo extraordinario. Estos siguen siendo resultados ordinarios. O sea, ordinarios son aquellos que, digamos, que se van a producir dentro de, ahora lo vamos a definir mejor, pero son aquellos resultados que están dentro de la operatoria frecuente de la empresa. Pueden ser más frecuentes, menos frecuentes, pero son ordinarios, son resultados ordinarios. Ahora vamos a ver bien qué son los extraordinarios, lo vamos a refrescar un poco. Algo hablamos ya de esto, pero lo vamos a refrescar. Bueno, y después, bueno, el impuesto a las ganancias que corresponda por los resultados, por estos resultados, y ahí tendremos finalmente los resultados ordinarios. Lo mismo, acá entonces pueden aparecer los resultados extraordinarios. ¿Cuáles son los resultados extraordinarios? Bueno, nosotros por definición decimos que todos los resultados son ordinarios, o son ordinarios todos aquellos que no son extraordinarios. O sea, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los extraordinarios y todos los demás son ordinarios, para no errarle. O sea, todos los resultados son ordinarios excepto los extraordinarios. Excepto los que no son extraordinarios, son todos ordinarios. Entonces, para eso tenemos que ver puntualmente cuáles son los resultados extraordinarios. Entonces, ¿qué son los resultados extraordinarios? Los resultados extraordinarios son aquellos que son atípicos y excepcionales. Pero no atípicos, o sea que
que se pueden producir, digamos, que bueno, que son poco frecuentes, porque por ahí en alguna parte hemos dicho, hemos preguntado si, bueno, si son poco frecuentes, ¿son extraordinarios? No, no, ojo, que sean poco frecuentes no los hace extraordinarios, porque por ejemplo una venta de un bien de uso puede ser poco frecuente y es ordinario. O sea, para que sean extraordinarios, tienen que ser de suceso infrecuente en el pasado, o sea, que no necesariamente se hayan producido, no poco frecuentes, sino infrecuentes. O sea, eh, poco frecuente sería si yo digo, bueno, es algo que a veces se da y a veces no se da, que han ocurrido en el pasado, pero por ahí no con mucha frecuencia. Entonces, eso no es extraordinario, porque eh, eso puede ser perfectamente un resultado ordinario. O sea, tiene que ser un resultado extraordinario, tiene que ser algo que pudo haberse producido en el pasado, pero no es algo, pero tiene que ser infrecuente, o sea, algo que no debería producirse, o sea, un resultado que no debió producirse o no debería producirse en el pasado, o sea, no puede haber pasado. Por ejemplo, acá siempre estamos hablando de, fíjense, de algunos resultados tipo expropiación de activos, siniestros. Si, por ejemplo, hablamos de un incendio, el incendio va a producir un resultado extraordinario. ¿Por qué? Porque es un hecho infrecuente, o sea, es algo que pudo no habernos ocurrido nunca eso. O puede haber ocurrido, pero no es un resultado de decir, bueno, cada tanto tenemos un incendio, no. Yo pues cada tanto puedo vender un bien de uso. Entonces es un resultado ordinario que es poco frecuente. Pero un incendio no es un resultado ordinario, o sea, es extraordinario ¿por qué? Porque no es que, bueno, cada tanto tengo un incendio, cada tanto tengo una inundación. No, es un hecho que no necesariamente tiene que haber sucedido en el pasado y que tampoco se espera que suceda en el futuro. O sea, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro. O sea, yo espero que un incendio no haya sucedido en el pasado, o sea, puede ser que no haya sucedido en el pasado y espero que no suceda en el futuro. Y si sucedió, lo mismo, sucedió en el pasado, pero espero que no se repita en el futuro. Por eso estoy hablando de algo extraordinario, estoy hablando de algo que no necesariamente se tiene que volver a producir, si es que se produjo. Y si no se produjo, no necesariamente tiene que producirse, o sea, no espero que se produzca. Espero que no se produzca, por ejemplo, en ese caso. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Que sea suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro. O sea, esperamos que en este caso el siniestro no se produzca. Lo mismo, por ejemplo, hacemos mención a una expropiación de activos, es decir, una expropiación que es que, bueno, que el Estado, por una ley, por una cuestión de una necesidad que tiene, porque tiene que abrir una calle y entonces nos expropia un pedazo de terreno, un espacio, porque dice, bueno, acá hay que abrir una calle, entonces, bueno, esta partecita que ustedes tienen acá se la vamos a expropiar, nos pagan un determinado monto y nos expropian. Eso tiene que salir siempre por ley, tiene todo un procedimiento, no es algo que se le ocurre y te lo hacen, pero tiene que ser, digamos, algo hecho de esa manera. Por eso son casos puntuales, son extraordinarios. Y acá está la otra parte fundamental de eso, que es generado por factores ajenos a las decisiones propias del ente. O sea, si yo, por ejemplo, se produjo un incendio, es una decisión ajena a los administradores de la entidad. O sea, no es que hay una planificación y decimos, bueno, el mes que viene nos toca un incendio. O sea, esto es algo, digamos, un hecho que, bueno, fue un hecho fortuito, no hubo una decisión, no hubo una decisión de la administración de la empresa. O sea, no es un tema de gestión de la empresa.
O sea, no hay acá una gestión de la administración para que ocurra un incendio o para que ocurra una expropiación. Por eso son casos, por eso están estos ejemplos que son los más significativos, los que más se pueden dar en este tipo de resultados. Generalmente los resultados extraordinarios están por ahí. Porque, por ejemplo, otra cosa que puede suceder es que, supongamos, vamos a un caso de una entidad, por ejemplo, que no persigue fines de lucro, o puede ser también una que persiga fines de lucro, y que a lo mejor se da algún tipo de, por ejemplo, no sé, un beneficio impositivo, un bono fiscal por inversiones en bienes de uso. O sea, una empresa que invierte en bienes de uso y se hace determinadas inversiones, etcétera, el Estado le otorga un bono fiscal. Y eso salió, digamos, por una ley, por un corto tiempo. O sea, qué sé yo, salió una ley y dice, bueno, durante todo el ejercicio 2022, aquellas empresas que inviertan en bienes de uso, en maquinaria, etcétera, etcétera, qué sé yo, en distintos bienes, pero que sean para bienes de uso, bueno, pueden presentar, pueden informarlo a la FIP y entonces, bueno, con tal aplicativo, etcétera, y bueno, y entonces presentarán la documentación y la FIP les va a otorgar, en función después del análisis que efectúe, les va a otorgar, les puede otorgar un bono de crédito fiscal para ser aplicado al pago de impuestos a la ganancia o al IVA o lo que sea. Entonces, por ejemplo, ese resultado a lo mejor se da por única vez. ¿Por qué? Porque es algo que salió una ley, eh, así por única vez, o cada tanto puede salir algo parecido, pero esta salió así puntualmente para dar un beneficio a las empresas, para incentivarlas a que inviertan. Entonces, podemos decir, ah, bueno, este resultado puede ser un resultado extraordinario. Y yo les digo, no, no es extraordinario. Fíjense, Eh, puede ser que tenga un suceso infrecuente en el pasado, o algo atípico, excepcional, perfecto. Pero, por ejemplo, no se da la otra condición que es que hay factores ajenos a las decisiones del ente. ¿Por qué? Porque el ente tiene que gestionarlo, tiene que a lo mejor presentar documentación, etcétera. Entonces, hay una gestión también para conseguir ese bono. Entonces, en ese caso, no hay algo extraordinario, se trabajó también para eso. O sea, el Estado lo que hizo es sacar una ley, una resolución, etcétera, donde te da la posibilidad de que vos de que obtengas un crédito fiscal. Y bueno, pero ese crédito fiscal vos tenés que hacer una serie de presentaciones. Entonces hay un trabajo, hay una presentación, hay todo un desarrollo que hacen las autoridades del ente para poder obtener ese beneficio. Entonces ahí no estamos hablando de un resultado extraordinario. Por eso vuelvo a hacer hincapié, los resultados extraordinarios tienen determinadas características puntuales que son estas que estamos mencionando acá. Entonces, si no tienen esas características, no podemos hablar de resultados extraordinarios. Son muy poquitos casos, por eso decimos siniestros generalmente, expropiaciones, etcétera. Eso no hay casi otros ejemplos que podamos encontrar. Son los más comunes, los que más podemos ver. Otros prácticamente no. Entonces, eh, estos son los resultados extraordinarios y todos los que no son extraordinarios son ordinarios. O sea que ante la duda nosotros decimos, bueno, cuando tenemos que hacer una evaluación, definimos cuáles son los extraordinarios y todos los demás los ponemos como ordinarios. O sea, que sean poco frecuentes no quiere decir que sean extraordinarios. Ojo con eso. Bueno, si queda alguna duda de esto, me dicen, me preguntan. Bueno, entonces, acá, digamos, desarrollamos un poco cómo está armado este estado de resultados. Bueno, acá entonces están todos las pantallitas donde vamos explicando cada una de estas partes del estado de resultados. Bueno, y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, la ganancia o pérdida del ejercicio, previa deducción del impuesto a las ganancias, y bueno, y ahí tenemos el resultado final que tiene una empresa. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver
otro estado básico, el último, el cuarto y el último, que es el estado de variación, el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un estado, eh, a diferencia de otros años, de otros cuatrimestres, lo que vamos a hacer en este cuatrimestre, vamos a explicar un poquito en qué consiste el estado de flujo de efectivo para que ustedes tengan una idea, pero no vamos a hacer, veníamos haciendo alguna ejercitación muy chiquita de esto, pero no vamos a hacer ninguna en este cuatrimestre. O sea, vamos a explicar simplemente algo y nada más, porque después lo van a desarrollar un poquito mejor cuando vean la materia, cuando vean este tema en análisis. Así que no lo vamos a desarrollar mucho acá. Simplemente vamos a explicar en qué consiste, para que ustedes tengan una idea. El estado de flujo de efectivo es un estado que brinda información también dinámica, pero se diferencia del estado de resultados porque el estado de flujo de efectivo brinda una información de naturaleza financiera. O sea, a diferencia, el estado de resultados lo que brinda es información económica y lo hace por lo devengado. Es decir, nosotros, por ejemplo, ponemos las ventas que están devengadas en el ejercicio, el costo de las ventas devengadas en el ejercicio, los gastos devengados en el ejercicio. ¿Qué queremos decir con devengado en el ejercicio? Y, por ejemplo, si yo tengo un gasto de alquiler, yo voy a poner como gasto en el estado de resultado los alquileres devengados en el ejercicio, o sea, los alquileres que correspondan a ese ejercicio. No me importa si los, supongamos, sean alquileres pagados. Entonces, un gasto, ¿cierto? Alquileres pagados. Bueno, yo no voy a poner los alquileres que solamente los que pagué. Pueden ser los que se devengaron, pero que a lo mejor los adeudo todavía, porque no los pagué, o pagué una parte. Entonces, bueno, no importa si lo pagué o no lo pagué, lo importante es que estén devengados en un periodo. Entonces, los que están devengados en un ejercicio son los intereses, los alquileres que se van a poner, porque están devengados. En cambio, acá en el estado de flujo de efectivo, solamente vamos a poner aquellas partidas por las que hubo un ingreso de fondos o una erogación de fondos. O sea, solamente aquellas partidas que movieron fondos, movieron efectivo. Entonces, esas partidas son las que van a estar figurando en el estado de flujo de efectivo. Este estado de flujo de efectivo va a constar de dos partes. La primera parte, la que vemos acá arriba, es esta. Vamos a tener lo que es un efectivo al inicio de un ejercicio y lo que es un efectivo al cierre del ejercicio. O sea, el efectivo al inicio del ejercicio y el efectivo al cierre. Y la diferencia entre los distintos, uno y otro. ¿Dónde va a estar eso? Bueno, en el estado de situación patrimonial nosotros vamos a tener lo que tenemos, vamos a ver qué definimos como efectivo acá. ¿Qué se define como efectivo? A ver. ¿Qué entendemos por efectivo? Vamos a ver. Cuando se definen el efectivo y equivalente el efectivo, se hace hincapié a dos cosas. A lo que es efectivo propiamente dicho y a lo que es equivalente de efectivo. Como efectivo vamos a tener lo que es pesos, por ejemplo, tenencia de dinero, que es efectivo, ahí no hay duda. O sea, eso lo tenemos en nuestro estado de situación patrimonial, tenemos, por ejemplo, caja. Entonces ahí tenemos efectivo. Poco, mucho, lo que sea, es efectivo. Y también vamos a tener como efectivo el dinero que tenemos depositado en bancos, pero en depósitos a la vista. ¿Qué son los depósitos a la vista? Cuenta corriente o caja de ahorro. ¿Por qué son depósitos a la vista? Bueno, porque es dinero. ¿Qué significa depósito a la vista? Que es el dinero que tenemos disponible. O sea, el dinero
que yo tengo en efectivo es disponible. O sea, lo tengo y lo puedo usar. Puedo ir a comprar lo que quiera en efectivo. También puedo tener depósitos a la vista. Y eso también es disponible. ¿Por qué? Porque el dinero en cuenta corriente es disponible. Es similar al efectivo, solamente que no lo tengo en el bolsillo, lo tengo en un banco. Pero yo lo puedo utilizar. Puedo hacer una transferencia bancaria, puedo emitir un cheque, puedo hacer cualquier movimiento con ese dinero y utilizarlo. O sea que es disponible. Entonces lo considero como efectivo, porque, digamos, no lo tengo, no tengo el billete en la mano, pero, digamos, dispongo de ese dinero. Puedo hacer una compra, puedo pagar, puedo hacer lo que sea. Y lo mismo si lo tengo en caja de ahorro. ¿Por qué? Porque la caja de ahorro también es a la vista, también es un dinero que lo dispongo. O sea, no es un dinero que esté inmovilizado y que por un tiempo yo no lo puedo usar. No, es un dinero, como por ejemplo puede ser un plazo fijo. No, el dinero que tengo en caja de ahorro lo utilizo en cualquier momento. O sea, es igual al que tengo en cuenta corriente, nada más que otro tipo de cuenta. Pero, en definitiva, también me genera algún interés por tener dinero ahí. No emito un cheque, por ejemplo, pero sí puedo hacer una transferencia, o sea, puedo transferir dinero de caja de ahorro, o sea, puedo utilizar el dinero, o sea que también lo tengo disponible. Entonces todo esto lo considero efectivo. Y además puede haber otros activos que los puedo considerar como, no como efectivo, pero sí como, la resolución dice, pueden ser equivalentes de efectivo, o sea que pueden tener el mismo tratamiento que el efectivo. En realidad, ahí vamos a ubicar aquellas inversiones de muy corto plazo, que son activos, que son inversiones que se mantienen a fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, más que con fines de inversión en otros propósitos. Por ejemplo, yo a lo mejor tengo un plazo fijo a 30 días y lo tengo ahí porque, digamos, por 30 días no necesito usar ese dinero, entonces para protegerme un poco de la inflación y no perder, digo, bueno, hago una inversión transitoria en plazo fijo, pero es un dinero con el que en 30 días lo cuento. Entonces, para ese caso, dice la norma, lo vamos a considerar como un equivalente de efectivo, es decir, como que es algo que le vamos a dar el mismo tratamiento que al dinero en efectivo o a los depósitos a la vista. Para eso tiene que ser una inversión de muy corto plazo, o sea, de no más de 90 días. O sea, yo si tengo un plazo fijo a más de 90 días, ya no lo considero un equivalente de efectivo. Pero si lo tengo hacia un corto plazo, a no más de 90 días, lo puedo considerar como un equivalente de efectivo. La resolución me permite tomarlo como un equivalente de efectivo. Entonces, todo eso va a formar parte de ese efectivo que nosotros discriminábamos acá, que decíamos ese efectivo al inicio. Ese efectivo al inicio del ejercicio es precisamente ese dinero que teníamos en el estado de situación patrimonial. O sea, vamos a considerar dinero en caja y banco, ¿no es cierto? En cuentas corrientes, caja de ahorro, etcétera, más aquellas inversiones de corto plazo, cuyo plazo no exceda 90 días, formarán parte del efectivo o equivalente de efectivo. Entonces, ese dinero, eso es lo que nosotros tenemos como efectivo a una determinada fecha. Y hacemos lo mismo al cierre y entonces vemos la variación. Vemos si aumentó o disminuyó con respecto al ejercicio anterior. Entonces decimos, bueno, antes teníamos tanto en esos rubros, ahora tenemos tanto. Y hay una variación, puede ser más o menos, puede ser un aumento o una disminución de efectivo. Entonces, en primer lugar determinamos esa variación del efectivo. Y después hay una segunda parte del cuerpo del estado de flujo efectivo, que dice, explicamos esta variación, explicamos cuáles son las causas. O sea, ¿por qué pudo haber variado el efectivo de un ejercicio? Bueno, porque, por ejemplo, hicimos ventas y cobramos. Entonces, acá tendremos las ventas cobradas en el ejercicio. ¿Por qué pudo variar? Y porque, qué sé yo, pagamos gastos y entonces disminuyó. Entonces, bueno, hay aumentos por un lado y disminuciones por el otro. Esas actividades
son todas de características de tipo operativas. Son actividades de tipo operativas, son actividades que tienen que ver con la operatoria con las operaciones que realiza la empresa. Entonces, bueno, por ejemplo, cobro de ventas por bienes y servicios, hay un aumento del efectivo porque entró dinero. Pago a proveedores de bienes y servicios, hay una salida. Acá no hablamos de costo, ¿ven? Se dan cuenta que no hablamos de costo, hablamos de pago a proveedores, o sea, estamos pagando a los proveedores. Estamos hablando del movimiento de efectivo puro, no estamos hablando del costo. El costo de un bien vendido puede ser que yo le haya pagado a mi proveedor esas mercaderías o no, pero si las vendí, ya son un costo. En cambio, y no interesa si las pagué o no las pagué, estoy midiendo el resultado. En cambio acá no, acá estoy midiendo el movimiento del dinero. Entonces, cobro de venta por bien y servicio me produce un aumento del efectivo. Pago a proveedores de bienes y servicios es una baja del efectivo. Pago al personal, o sea, los sueldos, las cargas sociales que pague, bueno, son movimientos de efectivo. Pago de impuestos, son movimientos de efectivo. Pago de intereses, movimiento de efectivo. Pago de impuestos a las ganancias, bueno, lo mismo, pago de impuestos. Por ejemplo, un cobro de un dividendo o un pago de dividendo pueden ser considerados también movimientos de efectivo dentro de las actividades operativas. Ahora después vamos a ver también que pueden estar ubicados en otra parte. Otros casos donde se mueve efectivo. Todos estos, fíjense que tienen que ver con los resultados, pero no están medidos por lo devengado, sino por lo percibido, o sea, por el movimiento de efectivo. O sea, tienen que ver, son movimientos que tienen que ver con resultados, pero están en función de lo devengado, no de lo percibido. En cambio, las actividades de inversión, hay otro grupo de causas de variación en efectivo, como son las actividades de inversión, que acá estamos hablando de aquellas actividades que no tienen que ver con los resultados, pero tienen que ver con movimientos de efectivo. Por ejemplo, si yo vendí un bien de uso y lo cobro, ese dinero que me ingresa es un movimiento de efectivo. Si yo vendí un activo que era una propiedad de inversión, y esa propiedad de inversión, por ejemplo, que es un inmueble que yo tengo, que lo tenía para invertir, y bueno, y ese inmueble lo vendí y lo cobré, bueno, ese dinero que me ingresó me engrosa el efectivo. Lo mismo si pago cosas. Si compro un bien de uso y pago, me compro una máquina y la pago, entonces en ese caso está saliendo efectivo. O sea, tengo menos efectivo, ¿por qué? Porque pagué una máquina que compré, o un rodado, o lo que sea. Entonces, hay movimientos de efectivo por las compras que yo puedo hacer de determinados bienes de inversión. O puede haber un aumento si esos bienes, o sea, desinvierto, o sea, vendo un bien de uso y lo cobro. O sea, solamente acá lo voy a informar si hay un movimiento de efectivo. Si no, no informo porque solamente acá estoy mirando los movimientos de dinero. Y por último, tenemos la otra tercera actividad que mencionamos, que es o que son las actividades de inversión. Por ejemplo, de financiación, perdón. Que cuando hablamos acá de financiación, hablamos de la financiación que nos hacen a nuestra empresa. O sea, ¿y quiénes son los que financian? Y los proveedores, los terceros o los propietarios. Entonces, por ejemplo, si los terceros me hacen un préstamo, por ejemplo, un banco me hace un préstamo, esa deuda que yo contraje, el banco me prestó dinero, entonces me entró dinero. Entonces, parte de la variación que tengo acá de dinero, de efectivo, es producto de que el banco me prestó plata. Entonces, acá estoy hablando del movimiento de efectivo, es decir, el banco me prestó dinero y me financió una operación, supongamos que me dio la plata para que yo compre una máquina, entonces ese dinero que me prestó, yo después acá lo apliqué como actividad de inversión, pero lo recibí como una financiación del banco. O sea, por un lado me ingresó como financiación y después lo usé para pagar la máquina que compré. Entonces, puede que una determinada operación pase por los dos estadios, o sea, pase por un lado por recibir una inversión y después la aplico para comprar una máquina.
o recibo ese dinero y lo tengo para actividades operativas, ¿no es cierto? Para producir, por ejemplo. Bueno, ese dinero que me ingresó, producto de una deuda que contraje con el banco, es un dinero que me aumentó el efectivo del periodo. Y también, por ejemplo, si hay un aporte de propietario, o sea, son los otros que financian la empresa, o sea, los terceros y los propietarios. Los propietarios, por ejemplo, hacen un aporte, como habíamos visto antes, un aporte irrevocable o lo que sea, un dinero que ingresan a la empresa, bueno, se engrosa el efectivo, se engrosa acá el efectivo. Entonces, acá produce un aumento del efectivo. Entonces, ese aumento de efectivo está producido, o sea, la causa de ese aumento de efectivo son esas actividades de financiación. Yo les había dicho que, por ejemplo, los dividendos también pueden estar como actividad de financiación, porque, por ejemplo, si yo a los accionistas les pago dividendos, entonces le estoy distribuyendo, le estoy pagando una retribución por esa financiación que nos hacen. O sea, el accionista pone dinero en la empresa y después, en algún momento, si la empresa ganó plata, por ahí puede distribuirse ese dinero, esa ganancia, y entonces parte de esa ganancia va a parar al bolsillo de los accionistas. Entonces, en ese caso, ese dinero que estaba en resultados no asignados, o sea, que era producto del resultado de la empresa, se decide distribuir, o sea, sale dinero de la caja y se acuerdan que habíamos visto que bajaba el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque se distribuía una utilidad. Bueno, eso es, digamos, la retribución que le pago a quienes, a los accionistas que financian la empresa. Entonces, esa actividad de financiación tiene una determinada retribución. Del mismo modo que si es un tercero, por ejemplo, que es un banco, al banco en lugar de pagarle, no tiene dividendo, el banco te presta plata y ¿qué te cobra? Intereses. Entonces los intereses también son una disminución de la financiación, porque, o sea, el banco me prestó plata, pero yo después en algún momento le tengo que pagar el capital, devolver el capital y pagarle interés. Entonces, después puede haber una desfinanciación, o sea, cuando tengo que devolverlo, ahí va a bajar el efectivo, o sea, puede aumentar el efectivo porque por financiación, porque me están prestando plata, pero después cuando devuelvo el préstamo o voy devolviendo el préstamo en cuotas, cada cuota que voy pagando va a disminuir el efectivo y producto de que estoy bajando esa inversión, esa financiación inicial que me habían hecho. Y si pago intereses por esa financiación, también va a ser un interés por la financiación. Entonces, bueno, acá lo que estoy midiendo con este estado de flujo efectivo son los movimientos de dinero, es decir, el dinero que ingresó y en qué se utilizó. Y acá explico, o sea, en una primera parte digo cuánto dinero había y cuánto dinero hay al inicio, cuánto hay al cierre, y esa es la variación. Y en una segunda parte del estado de flujo efectivo explico las causas. O sea, este número que está acá lo voy a mostrar descompuesto en distintas actividades operativas de inversión y de financiación. Van a producir, o sea, el movimiento que estoy sacando en forma global, yo que digo, bueno, había tanta plata al inicio y ahora hay tanta plata al cierre, globalmente varió a lo mejor muy poquito, porque por ahí a lo mejor la diferencia es chica, pero es la suma algebraica de un montón de operaciones. Entonces yo las clasifico, las que son operativas, las que son de inversión y las que son de financiación. Y ahí expongo cada uno de esos lotes de movimientos que hubo. Entonces, todos estos movimientos terminaron conformando este número. Por eso acá, digamos, en el segundo cuerpo, lo que estoy haciendo es explicar este número que está acá. Acá lo saqué globalmente y acá lo explico. Acá lo saqué globalmente y acá lo estoy explicando. O sea, la primera parte es esta, la segunda parte es esta. O sea, está abierto, digamos, cómo se fue generando, cómo se fue gestando esa variación del efectivo. Efectivo al inicio, efectivo al cierre. Bueno, acá repito el cuadro, nada más que acá pinté para que se note un poquito mejor. Bueno, esto lo explicamos. Y bueno, esto es lo que yo le decía un poquito antes. O sea, yo tengo acá como equivalente de lo importante es definir cuáles son los efectivos y equivalente de efectivo. Efectivo, depósito a la vista, cuenta corriente y caja de ahorro. Y
aquellas inversiones de corto plazo que se mantienen como para hacer frente a compromisos de corto plazo y no como una inversión para sostenerla en el tiempo. Entonces, una inversión solo podrá considerarse como equivalente de efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento, por ejemplo 3 meses o menos de su fecha de adquisición. Yo tengo un plazo fijo a 90 días, entonces hasta 90 días lo considero como equivalente de efectivo. Si es de más plazo ya lo considero como una inversión y no es equivalente de efectivo. Eso para ver si lo pongo dentro del estado de flujo efectivo o no, como efectivo. Bueno, acá explicamos un poquito todas esas actividades operativas que yo les había mostrado antes. Cuáles son las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Esto simplemente estoy abriendo este cuadrito acá, este grupo de actividades. Acá lo puse un poquito más grande para que se note, digamos, para que se lea un poquito mejor. Todas las actividades operativas que tengo, todas las actividades de inversión y todas las actividades de financiación que conforman las causas de las variaciones del efectivo de un ejercicio. Entonces, este estado de flujo efectivo, lo que tenemos que tener claro es que es un estado financiero que lo que va a mostrar es en concepto de que ingresó el dinero a la empresa y en concepto de que salió. O sea, entonces, estamos mostrando esas causas que hicieron que el dinero que ingresó, digamos, en qué se aplicó. Y eso hay una variación de lo que había al inicio de lo que hay al cierre. Por ejemplo, para que se vea más claro, si yo digo, mira, yo salí de mi casa con 1.000 pesos en el bolsillo y en el camino pasé a cobrarle a un cliente y me pagó otros 1.000 pesos, tengo 2.000. O sea, me aumentó el efectivo porque tengo 2.000. Y después yo, bueno, con esos 2.000 pesos fui y compré no sé, compré algo para comer. Entonces, bueno, me compré un alfajor. Entonces, ese alfajor me costó 200 pesos. Entonces, de los 2.000 gasté 200. Me quedan 1.800. Y después fui a pagar una boleta de luz. Entonces, pagué 1.000 pesos más. Entonces, me quedan 800. Entonces, yo digo, si yo lo quiero mirar, terminé con 800 pesos en el bolsillo. Entonces, digo, a ver, yo salí de mi casa con 1.000 pesos. Y al cierre tengo 800, o sea, tengo una disminución neta de 200 pesos. Eso es lo que estaría diciendo yo en esta primera parte del cuadro. Lo que tenía al inicio y lo que tengo al cierre. Tenía 1.000 pesos y ahora tengo 800. Hay una variación, una disminución de 200, pero en realidad esa variación de 200 se debe a varias causas. Por un lado, yo cobré 1.000, o sea, tenía 1.000, le sumé 1.000 más. Gasté primero 200 y después gasté, no me acuerdo cuánto dije, 1.000 pesos más. Entonces, llegué a tener 2.000, pero después gasté 200 y gasté 1.000. Entonces me quedaron 800. Entonces, por un lado digo la variación de punta a punta. O sea, tenía 1.000 y ahora tengo 800. Disminuyó en 200. Y después, por otro lado, explico cómo fue la variación. O sea, me ingresaron 1.000 por un lado, porque cobré 1.000. Gasté 200 primero y gasté 1.000 después. Entonces, me ingresaron 1.000, pero después salieron 1.200. Por eso tengo 200 menos. Entonces, eso es poco lo que estoy explicando en toda esta parte de las actividades. En concepto de que se movió ese efectivo. ¿Cuáles fueron las causas de variaciones de ese efectivo? Eso es lo que estamos mostrando ahí. Bueno, esto no lo vamos a dar, esta parte. Yo se los dejo acá el ejemplo, pero esto que tengo acá de cómo se da la variación del efectivo, no vamos a hacer ninguna ejercitación. Esto simplemente ténganlo ahí, sépanlo, pero ni siquiera lo voy a explicar ahora porque no vamos a desarrollar ninguna ejercitación de esto, entonces no lo voy a confundir metiéndoles conceptos que no vamos a dar. O sea que esto no lo voy a desarrollar, este ejemplo. Sí. Una pregunta, sí. De la cantidad de preguntas que entran en parcial.
Sí. No, hay un montón de teóricas. O sea, hay un montón de preguntas conceptuales. No, yo no digo teórico, porque en realidad separar la teoría de la práctica es como, no se puede separar, porque en realidad la práctica está basada en conceptos. O sea, si yo te digo, por ejemplo, yo te digo que el valor recuperable es el mayor entre el BNR y el valor de uso, es un concepto. Y si yo te doy distintos valores, te digo, mira, el BNR es tanto, el valor de uso es tanto, el costo de reposición es tanto, el costo de ingreso es tanto, y decime cuál es el valor recuperable a tal fecha, ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que aplicar el concepto con los números que tenés ahí. Pero lo que estás haciendo es decir, bueno, es el mayor entre el BNR y el valor de uso. Entonces decís, ¿cuánto es el BNR? Tanto. ¿Cuánto es el valor de uso? Tanto. Bueno, el mayor de los dos es el valor recuperable. O sea, estás aplicando el concepto con los números que tenés ahí. No estás así, no es que tenés que estar resolviendo algo, no es que es distinta a la práctica de la teoría. O sea, el concepto que tenés, después lo tenés que materializar en un cálculo. Pero en definitiva, si no sabés que es el mayor de esos dos, no lo vas a determinar el cálculo. O sea que, de una manera o de otra, estás diciendo lo mismo. En una lo estás diciendo con unos pocos números que están ahí y en otro caso lo estás diciendo en palabras. Pero en realidad no estamos hablando ahí de algo distinto. O sea, conceptualmente tenés que manejar el concepto, nada más. O sea, no van a ser preguntas así para que hagan todo un desarrollo, sino lo que tienen que hacer es responder puntualmente a algo y esas preguntas normalmente van a ser elegir alguna alternativa de las que damos, para lo cual tienen que tener claro el concepto. Y si eso mismo lo hacemos con números, van a ser también ejemplos muy chiquitos, muy sencillos, porque van a ser nada más que a lo mejor alguna cuenta o algo donde van a tener que aplicar precisamente esos conceptos. O sea, no son muy distintos lo que son los temas con números o práctica, como decís, eh, de lo que sería la teoría pura o el concepto puro. Porque en definitiva lo que haces es aplicar ese concepto a unos pocos números que tenés. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Mm? O sea, exactamente. Los ejercicios van a ser muy cortitos, a lo mejor tenés que hacer una cuentita, pero no es que vas a tener que hacer un desarrollo tremendo. No van a ser ejercicios largos como por ejemplo los que planteamos en la práctica. Van a ser conceptos, a lo mejor un pedacito de lo que dimos va a ser un concepto de lo que dimos ahí. Bueno, a lo mejor tengo una preguntita que a lo mejor es como si es un pedacito de ese ejercicio que dimos. Nosotros ahí lo dimos todo completo porque fuimos dando un montón de conceptos. Acá a lo mejor va a ser solamente un pedacito de eso, lo que te vamos a preguntar. ¿Mm? Es eso, nada más. Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna duda con lo que dimos hasta acá hoy? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, eh, si no hay ninguna pregunta, cortamos acá y seguimos la clase que viene. Terminamos de redondear esta parte y ya después vemos con qué seguimos. ¿Mm? Bueno, buenas noches. Muchas gracias.